jamás estaría contigo en mi sano juicio. Por favor, eres el mejor amigo de Armando. Sí, es tu prometido, así que no te hagas la santita, porque aquí la única que está faltando el respeto eres tú. Sí. Eres un idiota. Tú no piensas de... ¡Suéltame! 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 Esta vez yo no estaba borracha. Tengo la certeza que jamás te escogería a ti. Nunca. ¿Qué voy a hacer si no me miras? Puede que todo sea distinto. Armando metiéndose al cuarto de la zarrapastrosa. A ti no sé qué me pasa contigo. No puedo dejar de pensar en ti. Quiero decirte que aquí está mi amor. Ay, Fabi, me encantaría que estuvieras aquí. Mañana va a ser un día muy, pero muy largo. ¿Tuviste algún problema con la asistente de Armando? Pues no, pero es que en esta casa están pasando cosas muy raras, cosas paranormales. ¿Cómo? ¿Qué cosas? El aluche ese, peludo, hace que pasen cosas paranormales. ¿Y hablaste con Inés? No. ¿Por qué pasó algo? No, por nada. Yo preguntando cosas. Oye, ¿y me quieres? ¿Me extrañas? ¿Me adoras? ¿Me idolatras? ¿Me deseas? ¿Me extrañas como lo máximo de este planeta? Por supuesto que te extraño. Ay, Fabi. No puedo vivir sin Eres ti. un cursi. ¿Qué cosas tan lindas me dices? Bueno, te dejo. Mi amor, te dejo. Porque mañana tengo un día terrible. Besos. ¿Y? ¿Dijo algo la vieja? No dijo nada. Lo que me preocupa es que cuando venga Hugo, la vieja le cuente que nos encontró aquí en pelotas. Quédate tranquilo, que para ese entonces me la meto dentro del bolsillo, vas a ver. No sé cuántos años tiene este té de tila, porque sí está muy viejo, pero te va a ayudar para los nervios. Tómatelo. Charlie, nos cacharon. Infrainmundo me va a quitar a mis hijos. Ya lo saben todo. Efraín solamente nos vio bailando. Lo demás son puras imaginaciones. No, imaginaciones que se acercan mucho a la realidad. Mira, Sofía. Tú y yo solamente hemos hecho el amor una sola vez. Y fue después de que tu marido estuvo con Jenny. Así que técnicamente no hubo ni cuernos ni los engañamos. Y de lo demás, creo que nos hemos portado demasiado bien dadas las circunstancias. Sí, pero la zorra inmunda va a envenenar a Infrainmundo y me van a querer quitar a mis hijos. Conozco demasiado bien al cómodo de Efraín. Y él jamás se va a hacer cargo de la crianza de los chavos. Y mucho menos Jenny. Así que no tienes de qué preocuparte. Ay, no, Charlie, por Dios. Soy la madre. Yo no me puedo arriesgar ni por un segundo a que exista la posibilidad de que me quiten a mis hijos. No. Y mucho menos a dar pie a que ellos se den cuenta de... pues de esto que tenemos tú y yo. ¿Y qué es esto? Pues esto. Estas ganas. Esto tan bonito. ¿Amor? No. Yo no puedo atreverme a nombrarlo así por ahora. No soy una mujer libre. Yo tengo que tener a mis hijos seguros, cerca de mí. Y hasta que eso no suceda, no sé, Charlie, yo no puedo vivir aquí. Yo tengo que buscar otro lugar donde vivir y... Ay, perdón. Entiéndeme. Sí, te entiendo. Mañana en la mañana buscaremos un lugar donde mudarte. No, es que no. No puede ser. Sofía no se metería con su compadre. Ellos son compadres, somos socios. Sofía y Charlie son como hermanos. Pero ¿cómo van a ser como hermanos, cucarachito? Despierta, cucú. O sea, yo los vi bailando súper cerca. Tan cerca que casi le estaba puliendo la hebilla. ¿Qué pasó? ¿Es cierto, cucarachito? A ver, dime, ¿desde cuándo los has visto así bailando tan cerca? Siempre. ¿Ve? Pero es que lo que pasa es que cuando Mercedes estaba viva, salíamos los cuatro juntos.
Y especialmente ellos dos hacían pareja de baile. Hasta se metían a los concursos y ganaban. Ay, No, son de esas personas que les gustan ese tipo de estupideces. es lo que te estoy diciendo, cucaracho, pero no entiendes, no entiendes. Yo soy muy lista y no me entiendes. Esos dos te llevan poniendo los cuernos desde hace un montón de tiempo. Claro. ¿Por eso la dejaste de querer? ¿Cómo que la dejé de querer? Sí, la dejaste de querer. Porque sabías que la gorda de tu ex te estaba poniendo el cuerno con tu ex mejor amigo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. No lo creo. Estoy súper segura. Tan segura que entraste en negación total. Y creías que la gorda de tu ex no te iba a poner el cuerno nunca con tu mejor amigo, pero pues te lo pusieron. Aunque eso, cucarachito, no es lo peor de todo. ¿No? No, hay algo todavía mucho peor, cucarachito. Pero es que me cuesta contártelo, pero te lo voy a No, dime. Imagínate que uno de tus hijos no son hijos tuyos y son hijos del Charlie. No, eso cállate. Eso ni se te ocurra volver a decirlo. No. Esos son mis hijos, son míos. Sofía nunca pudo haberme engañado. No. Ok, piensa lo que quieras, pero dicen que cuando el río suena, agua lleva. A ver, ¿quién quiere pancakes? ¡Ay! Jonathan. A ver. A Jonathan les fascinan los pancakes. No, a mí me den las gracias. Es Enrique al que le tienen que dar las gracias porque él hace los desayunos riquísimos. Gracias. Ay, ¿por qué tal? Es todo un gusto. ¿Qué, campeones? ¿Sí les gusta? Bacon, huevito, syrup. No se peleen. Esa es mía. Ay, chicos, hola. Hola, ¿cómo están? Ay, ¿les hicieron su desayuno favorito? ¿Ya dieron las gracias? ¿Se lavaron las manos? Sí. ¿Se han portado bien? Sí. Chubis, ¿todo bien? Acompáñame a la cocina, ándale. Sí. Provechito, mi amor. Den las gracias. Gracias, No, vamos a hacer un sándwich, huevo. Ay, Chofi, ¿qué pasó? La peor noche de la vida. Efraín nos cachó a Charlie y a mí en la discoteca y se armó una gorda. No sabes, me amenazó y me dijo que me va a quitar a mis hijos. Y te juro que eso solamente es sobre mi cadáver. Qué bueno que te encuentro, traidor. Ahorita mismo me vas a explicar qué demonios te traes con mi mujer. ¿Con Jenny? Nada. Estoy hablando de Sofía, no te hagas el chistoso si no quieres que te parta la cara. Mira, nunca me has ganado ninguna pelea. Así que no te hagas el gallito porque no te queda. No te quiero lastimar. Bueno, ¿me vas diciendo ahora mismo qué te traes con mi esposa? Un compadrazgo y una amistad de más de 20 años. ¿Son amantes? No. No te creo. ¿Tú me quieres ver la cara de idiota o qué? Mira, cambiaste a una mujer maravillosa por una chavita que tiene un hueco en la cabeza. Así que no eres muy inteligente, pero bueno, esa fue tu elección. ¿Cuánto tiempo llevan Sofía y tú? Otra vez la burra al trigo. ¿Mis hijos? ¿Son mis hijos? ¿Qué estás diciendo, idiota? ¿Es en serio? Es mi culpa. Si no me hubiera puesto de alcahueta de animarte a salir con Charlie, esto no hubiera pasado. No inventes. Si yo salí con Charlie es porque a mí me gusta Charlie. Pero primero que Charlie y que todo están mis hijos. Ay, qué coraje, Chofis. ¿Cómo es posible que Efraín siga haciéndote la vida de cuadritos? Y ya no es tu marido. Lo bueno es que pronto se van a divorciar ustedes ya. No sabes cómo espero ese momento. Pero mientras tanto me tengo que ir a vivir a un lugar. Ya no puedo estar ahí. Con mi sueldo nada más me alcanza para irme a un hotel de mala muerte, pero no me importa. No me importa. A ver. Tú no vas a poner a tus hijos a pasar penurias. ¿Eh? ¡Enrique! Cállate, no le digas. ¡Mi amor, ven! Por favor, no le digas nada, Berta. No quiero que él sepa. No le digas nada, por favor. ¿Qué pasó? Oye, que la Chofis y los niños no tienen dónde quedarse. No, Berta, cállate. ¿Cómo no? ¿Y esta casa qué? No, es cierto, no. ¿Para qué? Somos amigos. Te adoro, mi bombón. Eres lo máximo. ¿Por qué no es una maravilla mi marido? Tranquila. ¿Por qué? No pasa nada. Ya, deja de llorar porque sabes que yo soy de lágrima compulsiva. Ya, dejen de llorar que me pongo sentimental. Le voy a avisar a los niños que se queden aquí. Pero, Bombón. este es el mejor hombre del mundo. Sí. ¿Viste?
y cuidarme. No puedo perder ese tesoro. Claro que son tus hijos, idiota. ¿Cómo puedes dudarlo? Si Junior es idéntico a ti y Jonathan salió igual de callado que tu hermano el mudo. ¿Cómo puedes pensar eso de Sofía? Ella es una dama y mientras estuvieron juntos siempre te respetó. Mira cómo lo dijiste. Mientras estuvimos juntos. ¿Y ahora que no lo estamos? Bueno, no vas a pretender que esté encerrada en 4 paredes luego del divorcio. Eso sería el colmo de la injusticia. Tú pasándolo bien y ella llorando por ti. ¿Eso es lo que quieres? Pues honestamente, ella puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Siempre y cuando no le dé malos ejemplos a los niños. Como el de ustedes dos anoche. Porque no me vas a negar que estaban muy pegaditos. Anoche estábamos bromeando y pasándola bien. ¿Qué, no podemos? Tú sabes que a Sofía y a mí nos encanta bailar. Y pues la quise invitar porque ha estado muy deprimida últimamente. Oye, pues últimamente anoche no la vi nada deprimida. Ah, y eso es lo que te molesta, que quiera rehacer su vida. Bueno, te recuerdo que tú metiste a tu amante en su casa, así que no quieras ahora voltear la tortilla. Aquí el malo de la película eres tú y solo tú, idiota. Ya está bien de insultos, ¿no? No está bien. Porque tú eres tan imbécil que hasta dudas de tu paternidad. ¿Quién te metió esa idea tan brillante? ¿Tu noviecita? Pues procura que tus dudas no lleguen a oídos de Sofía si no quieres perder el poco respeto que aún te tiene. Gonna have a real good time. Gotta make this day go fine. And I know you work too hard. So come and join me, shine on. Shine on. We got the love one. Love is how we stand. Let's make this a real thing. Everybody knows. We are gonna party with the hearts and the mind as one. Hey, gonna start it up with a fire that burn like the sun. Hey, gotta get it on. Feel the flow from the big to the sky. Let's make this a real thing. These are the good times. The good times. These are the good times. Let's make this a real thing. Rock up on the wine right now. Rock up on the wine. Rock up on the wine. What's another wine? ¡Ay! Se ve increíble. Ay, es que todo salió tan rápido y tan bien, todo fluyó muchísimo. ¿Qué crees? Yo pienso que hasta podríamos hacer el evento de lanzamiento antes. Sí, Mr. Thompson quiere lanzarla en una fecha significativa. No, a mí se me hace muy buena idea, ¿no? ¿Podría ser? Sí. Así tendríamos oportunidad de pasar juntos algo importante. ¿No te gustaría conmigo pasar el 4th of July? No, perdón, no, digo que en los negocios siempre se impone la frialdad, siempre. Debo admitir que me gustó tu respuesta. Bueno, entonces voy a checar cuáles son las fechas disponibles en New York y regreso. Ok. ¿Se te ofrece algo, Hugo? Bueno, pues ya que lo mencionas, si se me ofrece algo, quisiera saber... ¿Sí? ¿Qué hacías anoche en el cuarto de Beatriz? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.